Vengo acá a esta herramienta que se llama línea, hago clic y aparece este lapicito. Yo, por ejemplo, hago clic acá, por defecto me va a tomar, si no tengo nada dibujado y ninguna referencia, me va a tomar que el clic yo lo estoy haciendo en el plano que se genera entre, el plano imaginario que se genera entre el eje verde y el eje rojo. Bien, ahí di el primer punto. Ahora fíjense que acá abajo me dice seleccione el punto final o introduce el valor. Y también me dice Alt, activar, desactivar la interferencia lineal. Todos activos. Bueno, si yo hago con Alt, ven, lo que va pasando es que me permite hacer varias líneas. Pero, vamos de vuelta, selecciono, me dice seleccione el punto de inicio. Yo podría tomar como punto de inicio acá el origen, que es el cruce de todos los ejes. Y me dice ahora seleccione el punto final. Yo podría hacer clic en cualquier lugar y ya creé una línea que tiene un punto final y un inicio. Pero me permite continuar dibujando. Yo podría hacer otra. De todos modos, yo voy a hacer escape para que quede solo esa línea. Si yo quiero dibujar más líneas, van a ver que a medida que aparecen cosas, empiezan a aparecer las referencias a objetos. ¿Se acuerdan cómo veíamos las referencias a objetos en AutoCAD? En SketchUp también existen, pero en SketchUp ya vienen preconfiguradas y son muy intuitivas, van apareciendo solas. Ven acá como que tengo una referencia de que es un punto final. Si me vengo acá hasta el medio, más o menos, ven, ahí aparece ese globito celeste y me dice punto medio o tengo otro punto final acá. Bien, yo podría entonces generar otra línea que esté dentro del mismo plano. Fíjense que acá ven que se pusieron en color magenta las dos líneas. Es porque me está detectando la posibilidad de que las genere de manera paralelas. Y fíjense que me dice paralelo a la arista. Si yo hago clic acá, aunque no se vea bien por la perspectiva, las dos líneas son paralelas. Es porque me tomó la referencia del objeto. Bien, tengo creadas dos líneas, las puedo seleccionar, una, otra o ambas. Bueno, el otro elemento, estas dos líneas se crearon en el plano imaginario del eje rojo y el eje verde. El elemento que sigue a la línea es el elemento superficie, que es un elemento que se crea cuando existen eh, bordes o líneas que son coplanares, o sea que forman parte del mismo plano y se cortan entre sí. La superficie, el polígono que queda definido entre el corte de esas líneas, puede generar una superficie y en SketchUp lo genera de manera automática. Vamos a ver. Si yo trazo otra línea coplanar por acá, por ejemplo, y trazo otra línea coplanar por acá, fíjense que apareció este elemento, que lo puedo seleccionar con un clic, que es una superficie. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos cómo se generan líneas y cómo aparecen las superficies. Las superficies aparecen cuando tenemos líneas coplanares que se cortan y generan una región. Fíjense que estas superficies tienen una particularidad, que es que tienen de un lado este color, que es el color en realidad negativo de la superficie, y del otro lado otro color. Fíjense que acá es como blanca y acá es una especie de celeste o algo así.
El color blanco es el color positivo y el celeste este es el negativo. Nosotros vamos a tratar de trabajar siempre con todas las caras. Todas las caras siempre van a tener de un lado un color y del otro otro. Nosotros vamos a tratar de que todo lo que quede hacia el exterior, que todo lo que veamos esté en el color blanco. Ya vamos a ver después cómo se trabaja con eso. Bueno, entonces ya sabemos cómo crear una línea y sabemos cómo crear una superficie. Las líneas podrían ser también, por ejemplo, una línea a mano alzada con esta herramienta. Es raro que usemos esto. Bueno, ahí no se llegó a cerrar. Vamos a hacer control Z. Si yo hago cualquier forma y la cruzo, fíjense que al cruzarse las líneas se genera una intersección y ya se creó una nueva región. También puedo crear un rectángulo con un punto de inicio y fíjense que acá me da una ayuda que aparece esa diagonal punteada y me dice cuadrado. Es una ayuda por si quiero que sea cuadrado. Si yo hago clic mientras la línea punteada está encendida, se va a hacer un cuadrado. Si yo me muevo de eso, va a ser un rectángulo con otra forma. El rectángulo directamente ya me genera una superficie porque son cuatro caras, cuatro aristas que son coplanares y se cortan entre sí. Esta herramienta es un rectángulo girado, que es una herramienta que vamos a ver un poquito más adelante. Esta es para crear un círculo. Me indica que seleccione el centro. Selecciono el centro y ahora me dice que seleccione el radio. Hago clic y se crea un círculo y ya, que está compuesto por un borde. Ven que si yo toco el borde solo se selecciona el borde. O si toco el interior se selecciona la superficie. Si yo hago una ventana, voy a seleccionar borde y superficie. Otra forma de seleccionar superficies con bordes es haciendo doble clic. Fíjense que si yo hago un clic, se selecciona solo un elemento. Un clic, solo un elemento. Si yo hago dos clics, ¿ven? 1, 2, se selecciona todo lo que está conectado dentro del plano. En el caso de volúmenes 3D, si hago 3 clics, se selecciona todo lo que está conectado en el 3D. Bien. También podemos crear arcos, donde me dice que, acá ven, me dice seleccione el primer punto del arco. Después me dice, perdón, primero me dice seleccione el centro. Selecciono el centro, ya lo tenía seleccionado. Fíjense cómo empiezan a aparecer estas líneas, no sé si se llegan a ver, después lo van a ver ustedes, pero aparece acá una línea de trazo verde y una línea de puntitos roja desde el centro del círculo. Y es como que me está indicando la posibilidad de que yo proyecte, inicie el arco en una proyección en dirección al eje rojo desde el centro del círculo y que a su vez esté en una proyección por el eje verde desde el centro del arco que yo había elegido. Son ayudas al dibujo, ustedes pueden prestarle atención o no, se mueven un poco y listo. Entonces yo arranco el arco acá en cualquier parte y hago, vamos a hacerlo más corto, hago un arco. Si vengo acá, por ejemplo, puedo hacer otro arco y van a ver que, a ver, vamos a hacerlo más grande. Si vengo aquí y creo otro arco así, y si vengo acá y creo otro arco por acá, van a ver que en el momento que se cortaron los tres arcos ya se generó una superficie.
Acá me muevo, vamos generando superficies. Otra particularidad es que SketchUp automáticamente cuando se cortan dos líneas, las divide. Fíjense que estas líneas eran 4 líneas nada más, pero al momento de cortarse, si yo selecciono esta punta, la selecciona como un elemento único. Entonces lo puedo borrar. Si selecciono esta, pasa lo mismo. Cuando yo las creé eran una sola cosa, pero ya no. Puedo seleccionar acá, por ejemplo, y borrar. Lo mismo va a pasar acá con los segmentos de arco. Puedo seleccionar esta parte y la puedo borrar. Eso es otra cosa que va generando eh, el programa SketchUp. Si bien tenemos muchas cosas básicas por avanzar, yo voy a hacer acá hincapié en un punto que creo que desde ya es fundamental que lo comprendan, que es que nosotros podemos tener entidades sueltas como líneas o superficies, pero el problema es que si yo, por ejemplo, creo un cuadrado acá, y yo quiero que ese cuadrado sea un elemento de arquitectura, no sé, estoy diseñando algo y quiero que sea la base para una plataforma. Y sin querer, y lo dejo así, y de pronto después vengo y hago un círculo porque quiero que sea un cantero, y lo creo acá, fíjense lo que pasa. Automáticamente toma como que es un elemento que se une. Fíjense que queda como en grueso solo el borde eh, completo y las líneas que quedaron internas quedaron como más finitas. Entonces yo ahora quiero seleccionar el círculo que creé y ya no es un círculo, ya es un círculo menos esa puntita. O el cuadrado ya no es el cuadrado. Y si yo vengo a la herramienta, por ejemplo, mover, que está acá, y lo quiero desplazar, ya empiezo a tener problemas porque hay cosas que quedan ahí arrastradas, se empiezan a pegar cosas, quiero mover esto y se empieza como a deformar todo. Entonces, yo cuando quiero crear entidades que sean separadas, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a crear el cuadrado de cualquier forma. Y si esto era lo que quería crear, inmediatamente vengo a la herramienta seleccionar, de la cual puedo acceder también apretando la tecla espacio. Voy a hacer doble clic, en este caso para que se seleccione todo. Voy a hacer clic derecho y voy a ir a la opción crear grupo. Ustedes muchas de estas cosas las van a entender porque son similares a las cosas que ya vimos en AutoCAD. Al crear un grupo, ya esto no, cuando yo lo selecciono, no actúa como entidades separadas, como 4 líneas separadas y una superficie. Actúa como una sola entidad y no es combinable con otra. Ahora yo puedo venir y crear un círculo y también hago doble clic y lo hago grupo y ahora puedo seleccionarlo, se selecciona el círculo completo, moverlo y no hay problema con la superposición. En cambio, si yo hacía esto así, por más que lo hubiese hecho separado, yo ahí podía seleccionarlo, si no hacía grupo, podía moverlo sin problema, lo movía para acá, lo movía así, hasta que lo muevo al momento que se toma contacto con el otro y ya se pega. Y ya si quiero mover, ya deformo las otras cosas. ¿Ok? Ahora, si esta era la pieza que yo quería crear, perfecto. Borro estas caras interiores, esas líneas interiores, las selecciono y hago doble clic y ahora ya creo el grupo. Entonces, desde ya y para siempre, todo lo que ustedes dibujen, una vez que dibujan lo que estaban buscando, hacen un grupo.
todo lo que ustedes dibujen, el paso inmediato siguiente es hacer un grupo. Yo no lo hice en estas primeras figuras porque les estaba explicando justamente desde cero otras cosas. Pero yo cualquier cosa que dibujo, vengo a un rectángulo, creo grupo. Vengo y hago un polígono. Fíjense lo que pasó acá. Epa, ¿qué pasó? No se creó una superficie. ¿Por qué? Porque no todas las líneas eran coplanares. Fíjense que por algún motivo, y esto puede pasar, por eso es importante saber cómo uno está dibujando, fíjense que hay puntos que están en la tercera dimensión. Entonces, el polígono mínimo que uno puede generar tiene que estar cerrado por tres líneas, o sea, un triángulo. Yo hago así y hago así. Bueno, ven, estoy teniendo ya problemas con la vertical. Tendría que venirme acá. Vamos a ver si ahí lo puedo hacer. Fíjense que ¿qué está pasando? Ahí me la está elevando porque está tomándome como referencia el punto S y me está marcando con una línea de trazo que no sé si la llegarán a ver, pero cuando practiquen la verán, de color azul. Entonces ya me está indicando que este punto en realidad se está elevando. Fíjense, no lo está haciendo en el mismo plano. Entonces yo tendría que estar como más suelto ahí. Y ahí sí. Y acá hago triple clic y creo un grupo. Si yo quiero editar el grupo, voy a hacer doble clic y ya voy a trabajar solo con lo que está dentro del grupo. Y puedo borrar estas líneas y dejar solo el triángulo. En este caso, fíjense que si yo hago triple clic, se selecciona todo el borde, porque cuando hago triple clic selecciona todo lo que está conectado en las tres dimensiones posibles, pero no se crearon las superficies. Vamos a ver. ¿Están ahí? ¿Alguien que me conteste? Sí, A ver. eh, ¿Alguien se anima a decirme cómo podría hacer para que ese elemento que se creó recién se transforme en dos superficies? Este elemento que está acá. ¿puede volver a repetir, por favor, que se me trabó? Si alguien se anima a decirme cómo puedo hacer que este elemento, finalmente son solo líneas, se transforme en superficies. Teniendo en cuenta que, como les mostré recién, si yo creo un triángulo, es digamos, la figura mínima en la cual yo voy a poder crear una superficie. Con dos lados no puedo tener una superficie, con dos lados rectos. Con tres lados rectos sí, unidos. ¿Qué podría ser? ¿Nadie se imagina? Bueno, les muestro yo. Si yo agrego acá una línea en la base, desde este punto hasta este punto, de pronto ya tengo dos planos triangulares en tres dimensiones. Y si esto es lo que yo quería hacer, voy a hacer, en este caso, triple clic para que se seleccione todo, o una ventana, pero es más peligroso porque podría estar agarrando algo que esté detrás. Por ejemplo, si yo hago ahí, yo quiero seleccionar esto y no veo el triángulo de atrás y hago una ventana así, seleccioné esto, pero también selecciono el triángulo de atrás. Entonces, en este caso es más conveniente hacer triple clic. O también se puede hacer clic derecho y poner seleccionar
y poner todo conectado. Entonces me selecciona todo lo que está conectado. Y ahí pongo crear grupo. Bien, entonces ahora tengo este grupo. Y si yo entro al grupo haciendo doble clic y por ejemplo, ahora, a ver, ¿siguen ahí? Sí. Bueno, ahora, ¿qué podría hacer para que se cierren todas las caras y se transforme como en un volumen? Agrego otra línea ¿En dónde? arriba. Acá arriba. Sí. Sí, exactamente. Agrego una línea acá y ahora ya es un volumen. Voy a hacer clic aquí afuera y salgo del grupo. Ahora fíjense que particularmente todos estos están quedando con el color este azul hacia afuera y yo les voy a decir desde ya que vayamos cambiando eso. Entonces entro al grupo, voy a hacer clic en cualquier cara, voy a hacer clic derecho y voy a poner invertir caras. Y ahí pasa a estar el lado positivo hacia afuera, el lado blanco. Pero las otras están azules. Podría repetir eso con todas las caras o podría tomar la cara que está en la posición que yo quiero, que es esta blanca, hago clic derecho y pongo orientar caras. Y ahora todas las caras de este volumen que está conectado se van a orientar en ese sentido. Así que ahora todas van a estar en color blanco. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que yo creé entidades, vamos a repasar rápidamente. Yo a través de líneas o de la creación de polígonos como rectángulos, círculos o por ejemplo en este caso hay polígonos que yo puedo venir y pongo el centro. En realidad cuando estoy por dibujar lo primero que me indica es seleccione el centro o me dice que acá fíjense a la derecha dice lados. Yo podría escribir, acá por defecto es un hexágono, tiene 6 lados, pero si yo quisiera que fuera un pentágono de 5 lados, puedo escribir 5 Enter y fíjense que se transformó en 5 lados. Doy clic en el centro y después indico la distancia. Yo para indicar una distancia lo que hago es escribir con el teclado numérico, supongamos que yo quisiera que esa distancia, ese radio que me aparece ahí en color rojo tuviera 3 metros. Entonces hago, fíjense que acá abajo, cuando yo me muevo libremente me va indicando cuál es el radio que va apareciendo. ¿Ven? Me va indicando, se va moviendo la medida esa, ahí me dice 4.19 metros, 6.72 metros, pero es muy difícil que yo logre una medida precisa haciéndolo de esta manera. Entonces lo que debo hacer es indicar un valor. Pongo, por ejemplo, 4, Enter, y el radio quedó exactamente de 4. Una vez que la cree a la entidad, voy a hacer doble clic para que se seleccione borde y superficie, clic derecho y crear grupo. Entonces, ya sabemos que creamos superficies a través de líneas o de polígonos, rectángulos o círculos o polígonos, y una vez que está creado, inmediatamente hacemos un grupo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Se entendió cómo se ingresan las coordenadas? Después vamos a seguir trabajando un poco en eso. A ver, les voy a dar un ejemplo de cómo se ingresan las medidas de vuelta. Supongamos que quiero hacer una línea y arranco acá. Fíjense que de movida aquí me aparece como que me indica la posibilidad de hacerla en el eje rojo. Eso lo haría paralelo al eje rojo este. Si yo me muevo así, va a ser el eje verde. Y si yo quisiera que fuera vertical, tengo que orbitar un poco y ahí ya me va a ayudar, ¿ven?
me lo pone así azul. Si yo quiero bloquear una dirección, para estar seguro que se va a hacer en esa dirección, para poder dibujar con precisión, por ejemplo, la dirección roja, mantengo apretada la tecla Shift y fíjense que se hizo más gruesa la línea. Y ahí yo me puedo alejar con el lapicito y la línea, lo mismo, se sigue moviendo en ese eje. Si yo suelto, fíjense que se va. Lo mismo para el eje verde. Otra opción es que yo, sin tocar Shift, toque, por ejemplo, las flechitas del teclado. Y si toco, por ejemplo, la flechita hacia la derecha, sin tocar nada más, ya queda restringida, bloqueada la dirección roja. Entonces yo lo que dibuje se va a dibujar en esa dirección. Si toco la flecha hacia la izquierda, queda bloqueada la dirección verde. Esto es muy, muy, muy útil para dibujar. Y si yo toco la flecha hacia arriba, queda bloqueada la dirección azul. Entonces supongamos que yo quería dibujar en la dirección roja. Bloqueo la dirección roja y luego voy a ingresar el valor. Fíjense que abajo me dice selecciona punto final o introduce un valor. Y aquí me dice, me va indicando qué valor se va dando si yo me muevo libremente o me va a indicar lo que yo vaya escribiendo. Entonces supongo que yo quisiera que la línea tenga 8 metros, 8,5. Entonces voy a escribir 8, coma. Yo en este caso tengo configurado el programa para que me tome el punto como coma, pero por defecto a ustedes es probable que les aparezca la coma. Después de última vemos si lo quieren cambiar, cómo se configura eso. Pero bueno, yo voy a indicar que la línea quiero que tenga 8,3. Entonces digo 8, 8.3 o 8,3, Enter. Y ahora hago escape y tengo esta línea que si yo, por ejemplo, vengo acá a información de la entidad, me va a indicar que la longitud es 8,3 metros. O yo podría hacer una cota desde este punto hasta este punto, ¿ven? Y me indica que tiene 8,3 metros. Voy a borrar la cota. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver cómo se trabaja con la restricción de ejes, ya sea manteniendo apretada la tecla Shift o directamente ingresando con las flechitas del teclado una de las direcciones, hacia la derecha el eje rojo, hacia la izquierda el eje verde o hacia arriba el eje azul. Entonces voy a dibujar con precisión. Supongamos que yo quiero entonces generar un polígono así, 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 ahí. Fíjense que cuando yo hacía esta línea, ven que ahí me aparece, solo me indica 2 puntos. Me está indicando que, y acá aparece una línea de puntos verdes que seguramente no la ven, pero cuando practiquen la van a ver, pero que me está indicando que ahí se están alineando el punto ese de abajo, que era el punto inicial que había hecho, y el punto que podría ser ahora se están alineando en dirección al eje verde y con el otro punto en dirección al eje rojo. Por lo tanto va a ser todo perpendicular. Si yo hago clic ahí, ya puedo cerrar el polígono de forma perpendicular. ¿Y qué es lo que hago después? Hago triple clic y pongo crear grupo. Inmediatamente genero la figura que deseo, hago un grupo. Esto se lo tienen que grabar así, a fuego. No tiene que quedar en el modelo nada que no sea grupo. No tiene que quedar nada así. Todo, clic derecho, crear grupo. Acá, clic derecho, crear grupo. Selecciono todo, clic derecho, crear grupo. Selecciono todo, crear grupo. Selecciono todo, crear grupo. Selecciono todo, crear grupo. Y fíjense que también uno podría, fíjense, estos dos elementos son separados. Yo los puedo mover
vengo acá a la herramienta desplazar o mover y doy un punto y lo muevo. Fíjense que ahí aparece el eje verde. Yo de vuelta con la flechita del mouse, del teclado, perdón, podría bloquear el eje verde, ¿ven? Así solo se mueve en ese sentido. Y puedo darle una medida. Puedo decir que quiero que se mueva 3 metros. Entonces ingreso el valor 3, Enter, y lo desplacé 3 metros. Y puedo seleccionar estos 3 elementos, por ejemplo, y a su vez crear un nuevo grupo. Crear un grupo donde los contenga los 3. Eso es si ya quieren que las condiciones relativas entre cada elemento se mantengan siempre. Entonces yo ahora voy a mover todo esto, pero la distancia entre sí y la posición entre sí no va a cambiar. Ustedes entienden todo esto porque ya lo han trabajado de otra manera en AutoCAD, pero son lógicas similares. Bien, recuerden que hacíamos clic acá, poníamos clic derecho y hacíamos invertir caras, para que aparezcan siempre a la vista las caras blancas. Y lo último que vamos a ver ahora es algo muy sencillo, pero una herramienta que van a usar muchísimo. Yo entro, por ejemplo, al grupo y quiero que fíjense que ahí entro, ahí está este grupo que tiene a su vez 3 grupos adentro. Hago doble clic y ahora tengo 3 grupos adentro. Ahora hago doble clic en este, por ejemplo, o en este, y ahora estoy solo en este grupo. Y voy a usar una herramienta que van a usar muchísimo, que se llama empujar, tirar, que es esta herramienta que se ve acá, que yo también la puedo ingresar con la letra P en el teclado. Pero si no vienen acá, tocan, yo me acerco a una superficie, hago clic y me permite levantarla en altura. Y como siempre decimos, ahí podría ingresar una medida. Por ejemplo, yo le quiero levantar, fíjense que acá me dice distancia y ahí me está indicando la distancia que yo me estoy moviendo libremente con el mouse. Pero yo podría decir quiero que se levante 6 metros, entonces doy o 6,5, doy 6,5, Enter, y está ahí. Y así se levantó ese volumen. Ahora vamos a elevar, vamos a hacer una extrusión con la misma herramienta sobre este cuadrado. Fíjense que si yo lo quiero hacer sobre el grupo, no me permite. Tengo que tener acceso a la superficie. Entonces tengo que entrar al grupo. Y ahí me va a permitir, vengo, hago clic acá y le doy 3 metros. 3, Enter. Fíjense algo, y esto va para cualquier ingreso de coordenadas. Si yo no hago otro comando, yo puedo modificar la altura esa que le ingresé simplemente escribiendo otra medida. Supongamos yo escribí 3 y se dio esa altura. No toqué nada más. Puedo escribir 5, Enter, y cambió la altura a 5. Puedo escribir 1, Enter, y cambia la altura a 1. Si yo ya, no sé, toco el lapicito y vengo de vuelta y digo 2, Enter, ya no cambia, porque ya salí del comando. Pero mientras yo no haga otra operación, tanto para valores de extrusión como para valores de mover, supongamos que yo quiero mover esto, entonces decía, a ver, voy a desplazarlo hacia la derecha, voy a bloquear el eje rojo para que se mueva siempre así, y voy a decir, lo muevo, es más, le voy a dar un valor con el mouse, yo lo muevo ahí, y digo, no, pero quiero que sea preciso. Fíjense que acá aparece este simbolito que me dice que no es un número, un valor preciso, me dice que es aproximadamente 4,93 metros. Y yo digo, no, yo lo quería mover 5. Entonces, no toqué nada, no hice clic en ningún lado, no salí del comando, escribo 5, Enter, y ahora se mueve a 5. Ahora, si yo hubiera querido que se mueva 2, pongo 2, Enter, ¿ven? Y se movió solo 2. O 1, Enter, y se mueve solo 1. O menos 3, Enter, y se mueve para el otro lado. O menos 6, Enter, y se va moviendo para cada lado, ¿ven? Menos 9, 2.
4, 6. Y así lo voy moviendo. ¿Se entiende? Bien. Bueno. ¿Cómo estamos? Bien, se entendió todo. Bueno, vamos a cortar acá